Shumatsu no Valkyrie, mangas números 100 y 101, análisis y opinión. Muy buenas gente, como saben, el manga de Shumatsu no Valkyrie ha alcanzado y superado la cantidad de 100 capítulos, y a modo de celebración nos regalaron un capítulo doble, donde podemos ver el desarrollo de la 11ª ronda de la batalla final entre dioses y humanos, y más importante aún se nos revela cuáles eran las habilidades de cada uno de los peleadores. Creo que todos estamos de acuerdo que esto fue lo más controversial de estos capítulos. Hay muchas cosas que comentar sobre este par de capítulos, así que no perdamos más el tiempo y empecemos con el video. El capítulo número 100 comienza donde nos quedamos la vez pasada, con Loki enviando sus creaciones a buscar a Zemo. El público en las gradas, tanto dioses como humanos, se preguntan qué es lo que está pasando, mencionando si acaso esto es una ilusión o simplemente un truco de Loki, para acto siguiente ver cómo Thor y Hércules destruyen el campo de batalla con sus armas, confirmándonos que estos seres no son ilusiones o un engaño, son copias totalmente reales, lo cual desconcierta a Ares y a Hyoka, la valquiria de Jack, la cual protesta por el hecho de que ahora el combate sería de 4 contra 1, y también se pregunta por qué uno de sus individuos es exactamente Hércules. Mientras tanto podemos ver a Jack notablemente furioso usando su ojo mágico y mencionando que esto es algo imperdonable. Lo más seguro es que Jack, utilizando la habilidad de su ojo derecho, se haya dado cuenta de que a pesar de que la copia de Hércules es real, esta no tiene nada de su alma. Volvemos al campo de batalla donde Heimdall se pregunta qué es lo que era Zemo Haya para enfrentarse a estos dioses, y mientras utilizaba las cámaras para poder enfocar al representante de los humanos, se da cuenta que la figura de Zemo Haya ha desaparecido, mencionando que este mismo está actuando como un verdadero francotirador, escondiéndose en lo más profundo del bosque y esperando el momento para acertar un golpe letal. Loki menciona que esto era algo de esperarse del mejor francotirador de la historia de la humanidad, y que obviamente iba a ser bastante bueno a la hora de esconderse, al darse cuenta de que el campo es bastante extenso. Si sigue de esta manera no podrá encontrar a Zemo, para acto siguiente sacar un anillo y decirnos que está dispuesto a aumentar los números, y nuevamente vemos como una niebla negra cubre casi todo el campo de batalla, mostrándonos cómo las copias de Thor, Odín y Hércules empiezan a multiplicarse varias veces, a lo que Heimdall nos menciona que son tantos que ya casi son incontables. Así es, Loki se había creado un ejército completo, y sin perder el tiempo los envía a buscar a Zemo. Estas tropas eran tantas que seguramente en algún momento cubrirían todo el campo de batalla, a lo que Sasaki en las gradas nos menciona que de seguir así es solo cuestión de tiempo para que estos se encuentren a Zemo. Tras esto, Loki moca un cuerno para poder charlar un poco con Zemo, comentándole que para que el juego sea más justo le contará qué fue exactamente lo que hizo. Su habilidad se llama Heimskringla, el anillo del bufón. Por cierto, la palabra Heimskringla es un conjunto de sagas nórdicas redactadas en nórdico antiguo en Islandia alrededor del año 1225 por el escaldo e historiador Snorri Sturluson. También es conocida como la Crónica de los Reyes Nórdicos. Pero en fin, dicha habilidad le permite copiar y duplicar cualquier cosa que toque. Usando una ardilla como ejemplo, con las yemas de sus dedos registra lo que él desee y con las palmas puede manifestar lo que haya tocado. Esto incluye objetos, humanos e incluso los mismos dioses. Sí, ahora tocará revisar el manga a ver si Loki manoseó a alguien más. Luego procede a hablarnos de su anillo, el tesoro divino Andvaranop. Normalmente Loki solo usando su habilidad puede crear un máximo de 5 copias, pero al ponerse el anillo esta cantidad no tendría límites. En la mitología nórdica, el anillo de Andvaranop era un anillo mágico capaz de producir oro infinitamente. Anteriormente le pertenecía al enano Andvari, y posteriormente el anillo fue adquirido mediante engaños por Loki, y en venganza Andvari maldijo el anillo de manera que trajese la desgracia a sus dueños. Habrá que esperar si dicha maldición será adaptada en el manga. Mientras el público se sorprende por las palabras de Loki, el dios empieza a mofarse de Zemo, diciéndole que seguramente como francotirador pensó que el campo de batalla le daba ventaja, pero el hecho de que Loki pueda realizar ataques en masa hace que el campo de juego esté equilibrado. Pero acto siguiente también menciona que al hacer demasiadas copias su poder se dispersaría en todos ellos, por lo cual podría decirse que ese sería su punto débil, y fue en ese momento que el dios se dio cuenta que se le pasó la mano a la hora de la explicación, pero rápidamente menciona que qué más da. Después de todo, no sería ningún problema el matar a un simple humano, y bueno, todos sabemos que esto sin duda alguna es un engaño, y la parte que más me gustó de toda esta explicación fue en particular esta pequeña viñeta. Mientras que la valquiria no entendía lo que estaba pasando, tanto Zemo como Jack no se creyeron nada de lo que dijo. Jack, como les dije antes, seguramente usando su ojo y siendo también un mentiroso patológico, seguramente detectó que esto era un engaño, y Zemo, seguramente utilizando su intuición, se dio cuenta que su oponente no le revelaría uno de sus puntos débiles. Mientras que por otro lado, Ares sí que se creyó esto, e insulta a Loki por haberle revelado su punto débil por error, pero tanto Hermes como Zeus están seguros de que esto debe ser parte del plan de Loki junto con la verdadera intención para elegir el campo de batalla, y estas deducciones son totalmente correctas. Dentro de la explicación de su habilidad, Loki había metido una pequeña mentira. En su técnica de memoria y reproducción, el hecho de que su propio poder disminuya al aumentar el número de copias es verdad. Sin embargo, ese poder no se dispersa como tal, sino que es el mismo Loki que puede dispersar la voluntad. Dicho de otro modo, el poder de su habilidad no se fracciona equitativamente entre sus copias, sino que Loki puede ajustar sus capacidades individuales a su antojo. Gracias a esto, dentro de su ejército, Loki escondió una copia con una gran cantidad de poder concentrado, una unidad excepcionalmente fuerte escondida entre todas las demás. El objetivo de todo esto es simplemente
poder confundir a Zemo, ya que si Zemo al atacar destruyese a las copias débiles seguramente se confiaría pensando que todas son iguales, pero si de casualidad llegase a atacar a la copia más fuerte, seguramente se preocupará por el hecho de pensar de que todas las copias tienen un nivel de poder similar. El desconcentrar a Zemo Haya seguramente le permitirá a Loki tener la batalla a su favor, y este sería el verdadero objetivo de Loki, una trampa letal con el propósito de acabar con Zemo Haya de un solo golpe. Dato curioso, mientras todo esto se está explicando, Loki continúa bailando por el campo de batalla, reforzando lo que yo les dije en el capítulo pasado. Para mí, Loki se está burlando de Brunilda durante todo este combate. Incluso en su mente Loki menciona que Brunilda se arrepentirá por esto. También podemos apreciar que Buddha está observando este combate, y acto siguiente vemos como Loki empieza a reírse frenéticamente mientras su ejército sigue avanzando. Pero fue en un instante que las copias llegaron a ver un pequeño destello. Los espectadores en ese momento presenciaron un milagro imposible. La amada arma de Zemo Haya era una Mosin Nagant, la cual poseía una velocidad inicial de 810 metros por segundo, lo que significa que el disparo de esa bala fue más del doble de la velocidad del sonido, y en ese fugaz instante dicha bala se convirtió en un capullo que emitió una luz deslumbrante, mostrándose como innumerables lirios del valle, floreciendo en un estallido, devorándose todo sin control, y vemos como una tormenta de balas arrasa con el ejército de Loki, sorprendiendo al dios que incluso notó que el clon más poderoso de Thor también había sido destruido. Esta escena había dejado a todos pasmados, humanos, dioses, nadie podía creer lo que había pasado, y al terminar todo esto, Loki menciona que casi todo su ejército fue aniquilado, mostrándose verdaderamente furioso, preguntándose si acaso este es el poder del guerrero que Brunilda eligió para derrotarlo. Y esta escena también es una de las que más me gustó del capítulo, no solamente por el despliegue de poder que acabamos de ver, sino también por la reacción de Loki. En su discurso pasado, sin duda alguna Loki agregó varias mentiras, pero también agregó algunas verdades, y creo que la frase de acabar con un humano no debería ser un problema sí que lo dijo de manera honesta, lo que significa que Loki sí estaba subestimando a Zemo, pese incluso a las advertencias de Brunilda. Creo que a partir de ahora Loki seguramente se tomará mucho más en serio el combate, mientras que a lo lejos podemos ver al humano y el nombre de su ataque, la técnica del francotirador contra los dioses, Ilmatar, la cual por cierto es el nombre de la diosa hacedora en la cultura finlandesa, pero luego vemos que una gota de sangre cae en la nieve. Esta misma provenía de la máscara de Zemo, mientras que el humano simplemente mencionaba el número 1, terminando así el capítulo número 100. El capítulo número 101 empieza con Heimdall explicándole al público lo que acababa de pasar. Usando las grabaciones y reproduciendo todo en cámara lenta, se nos muestra que la bala de Zemo se dividió en innumerables fragmentos, convirtiéndose en una lluvia de balas que incluso hizo florecer la sangre de los dioses. Mientras tanto, Loki había decidido esconderse. Más enfocado en la pelea, analiza la dirección de la luz, el sonido del disparo y el área del impacto para poder ubicar a Zemo. Pero al mostrarnos el lugar de donde se originó el disparo, vemos que la figura de Zemo Haya había desaparecido, y ni siquiera las cámaras habían podido encontrarlo. En las gradas los humanos celebraban el poder del mejor francotirador de la historia de la humanidad, mencionando que con este poder no importa cuántos enemigos aparezcan, sin duda alguna no llegarán a ser ningún problema. Tanto así que Jack y su Valkyria se alegran por esto, incluso calmando un poco a Jack al ver que Zemo acabó con casi todas las copias de Hércules. Pero aún así había algo que le llamaba mucho la atención, y eso era la intensidad del ataque, y el hecho de que un solo proyectil se haya dividido en tantos fragmentos sin perder nada de su potencia. Esto sería lo que principalmente ocurre con las escopetas, ya que si bien logran cubrir un área más grande de impacto, su fuerza disminuye mientras los perdigones se dispersan, pero en esta ocasión el ataque no sufrió ningún tipo de disminución en su poder, por lo tanto debe estar utilizando alguna clase de poder especial, preguntándose cuál habrá sido la emoción que Zemo infundió en esa bala. Cambiamos de escena con los dioses griegos. Ares está furioso al ver que su hermano, que aunque fuese una copia, haya sido destruido por un arma de fuego creado por la civilización humana. La frustración hace que le pregunte a Hermes cómo fue esto posible, pero ni él ni Zeus tampoco entienden lo que pasó exactamente, intuyendo que seguramente esto debe ser parte del plan de Brunilda, la cual observaba el combate hasta que se percata que alguien había entrado a su palco. Este mismo era Buddha, que a falta de gol, él fungirá como oyente de las explicaciones de Brunilda. Y bueno, llegamos a la parte más controversial de este par de capítulos. Buddha vino porque al igual que Jack sintió algo raro en la bala que disparó Zemo, y nos procede a explicar un poco más en detalle en qué consiste el bolo, diciéndonos que en esta técnica el humano y la Valkyria se unen, y tanto el arma divina creada como el cuerpo del mismo humano se vuelven efectivos para poder lastimar a un dios. Esto nos estaría aclarando cosas como el famoso cabezazo de Leónidas. Hasta aquí todo tranquilo. Entonces, ¿dónde está la controversia? En lo siguiente, se nos muestra la técnica de Zemo Haya. Esta se llama Pacto de Muerte, donde el humano utiliza sus propios órganos para crear balas capaces de asesinar a un dios. Y sí, escuchaste bien. Él utiliza sus propios órganos como sacrificio para crear balas increíblemente poderosas. Y en la bala que acaba de disparar, él sacrificó un riñón, algo que incluso aterra al mismo Buddha. Y es esto lo que sacudió a todo el fandom. Y con justa razón. Lo primero que se le vino a todos a la mente fue que esto era un nerfeo enorme al representante de la humanidad, porque no era absolutamente necesario que usase sus propios órganos para esto. Buddha nos dice, si no se ha preparado una bala especial, lo único que se dispararía sería una bala común y corriente. Esto nos daría a entender que si Zemo y su Valkyria, al realizar el volume, si hubiesen preparado balas, no habría la necesidad de sacrificar partes de su cuerpo.
Y miren, esto que les acabo de decir es únicamente mi interpretación, sacado únicamente por la traducción que yo encontré, así que al menos de momento pienso que no deberíamos confiar al 100% de las primeras traducciones del capítulo, pero al menos con lo que se nos ha mostrado hasta ahora, para mí esta sería la interpretación correcta. Ahora, si el humano y la valquiria podían evitarse este problema, ¿por qué Simo decidió hacer algo así? Y es el mismo Buda quien se pregunta por qué el humano está peleando de esta forma. Aquí Brunilda nos dice que este es el precio que debe pagar. Nos cuenta parte de su pasado y el cómo mató a cientos de enemigos y se convirtió en un héroe para su nación. Pero aunque fuese para proteger su patria, el matar a otra persona era un dolor insoportable para Simo. Dicho de otro modo, el inmenso dolor que siente en cuerpo y mente seguramente es una redención para Simo Häyä. Y mientras menciona esto, vemos a Simo moviéndose por el campo de batalla. Ya una vez encontrado el lugar adecuado, Simo Häyä dice la palabra hígado, activando así nuevamente su técnica, pacto de muerte, creando así una nueva bala. Esto mismo hace que Simo vuelva a escupir sangre, pero para la muerte blanca, este dolor sin duda alguna era una salvación, terminando así los capítulos de este mes. Y bueno gente, ¿qué decirles? Unos capítulos muy interesantes, sobre todo el capítulo número 101, y creo que todo lo que vimos con Simo Häyä sin duda alguna fue lo que llamó más la atención de estos mismos. Ahora, respondiendo a la pregunta si acaso en realidad esto es un nerfeo a los representantes de los humanos, pues la verdad, sí. Como vimos, Simo, de querer, habría hecho su Volum con balas que si bien no harían ataques tan poderosos, sí podrían llegar a lastimar a un dios. Pero también debo aclarar que el hecho de que esto sea un nerfeo no significa que no puede ser aprovechado para mejorar esta ROM. Al ver las habilidades de Loki, esto sin duda alguna le sea muy útil, y cada ataque sin duda alguna aumentará mucho más la tensión en este combate, ya que el número de disparos que Simo puede efectuar ha bajado considerablemente, y mientras más los utilices, Simo Häyä poco a poco será incapaz de continuar. Es por eso que estoy casi seguro que esta ronda no será una muy extensa, y además de eso, esto será utilizado para poder desarrollar al personaje. En la vida real, Simo Häyä mencionó que nunca estuvo orgullosa de lo que hizo en la guerra, y seguramente en su pasado veremos esta idea desarrollada de mejor manera. Creo que eso sería todo con respecto a Simo. Hablemos de Loki. Él sin duda alguna fue el protagonista del capítulo número 100 del manga. Sus habilidades sin duda alguna son de lo más interesantes, y a pesar de que se nos confirmó que estos clones son reales, yo sigo firme en creer que Loki hará algo con su fanatismo por las marionetas. Pero aún si esto no pasase, sé que Loki debe tener algún truco más bajo la manga. Él mencionó que su técnica original únicamente le permite crear 5 clones, pero de momento solamente lo hemos visto crear 4. Sé que este dato queda un poco irrelevante luego de ver que Loki creó un ejército completo, pero creo que este detalle de los 5 clones debería ser tomado un poco más en serio. Y bueno, creo que ya no tengo nada más que decirles. Solo mencionarles que ambos capítulos, a pesar de que tuvieron algunas cosas raras, la verdad es que sí me gustaron bastante. Y antes de despedirme, me gustaría felicitar a todos, tanto a los mangakas como al equipo de producción que está detrás de toda la obra. Y como no, a los fanáticos que seguimos esta historia. Felicidades, porque Shumatsu no Valkyrie ha superado su 100ª edición, y sin duda alguna, nuestro manga favorito seguirá acompañándonos por un buen tiempo. Y este ha sido todo el video de hoy. Por favor, si te ha gustado, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Sabes que eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido al canal. Y si quieres apoyarme un poco más, puedes unirte a los miembros del canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido.